Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26 see app for details. ¿Sabías que detrás de la increíble fuerza de Sansón, el juez más famoso de Israel, se esconden secretos oscuros y decisiones que cambiaron el destino de su pueblo? Su vida, marcada por hazañas legendarias como derrotar a 1000 hombres con una quijada de asno y derribar el templo de los filisteos, no es solo una historia de fuerza física, sino también de luchas internas, traiciones y redención. ¿Qué lo llevó a enfrentarse con tanta ferocidad a los filisteos? ¿Por qué, a pesar de sus fallas, Dios nunca lo abandonó? Hoy desentrañaremos los oscuros secretos detrás de la lucha de Sansón con los filisteos. Descubre cómo un hombre consagrado desde su nacimiento se convirtió en un símbolo de gracia y propósito divino, y qué lecciones espirituales puedes aprender de su historia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Sansón cambiará por completo la forma en que entiendes esta épica historia bíblica. La historia de Sansón, uno de los jueces más enigmáticos y poderosos de Israel, está llena de hazañas impresionantes y conflictos internos. Este hombre, dotado de una fuerza sobrehumana, parecía destinado a ser el libertador que su pueblo necesitaba para romper el yugo opresivo de los filisteos. Sin embargo, detrás de cada una de sus victorias se esconden decisiones impulsivas, luchas personales y secretos que moldearon su vida y su relación con Dios. Sansón no era un héroe perfecto, era un hombre quebrantado utilizado por un Dios perfecto. Desde su nacimiento, Sansón estuvo marcado por un propósito especial, anunciado por un ángel y sellado con un voto nazareo que lo consagraba a Dios. Pero su vida estuvo lejos de ser un modelo de santidad. Se dejó llevar por sus pasiones, tomó decisiones cuestionables y a menudo actuó movido por la ira y el deseo de venganza. ¿Por qué Dios eligió a un hombre como Sansón para liderar a Israel? ¿Qué podemos aprender de sus fallas y sus triunfos? Este análisis detallado nos llevará más allá de las historias conocidas de su fuerza y sus batallas. Exploraremos el contexto histórico de su tiempo, las complejidades de su llamado, sus relaciones controvertidas y su sacrificio final. Más allá de la narrativa de acción, descubriremos los oscuros secretos detrás de la lucha de Sansón con los filisteos y las profundas lecciones espirituales que su vida ofrece para los creyentes de hoy. Durante la época de los jueces, Israel enfrentó una de sus mayores amenazas, los filisteos, un pueblo poderoso y militarizado que dominaba gran parte de la región. Los filisteos eran conocidos por su superioridad en armamento, su habilidad estratégica y su control político sobre los territorios clave. Este dominio no solo representaba una amenaza física para Israel, sino también un peligro espiritual, ya que los filisteos buscaban imponer su cultura y religiones paganas sobre el pueblo de Dios. Los filisteos no eran solo un enemigo político, eran un símbolo de la lucha constante entre el pueblo de Dios y las fuerzas que buscaban apartarlos de su fe.
Su control sobre Israel se extendió durante varias décadas, afectando la identidad cultural y religiosa de la nación. En medio de este contexto, Sansón emergió como un líder inesperado, llamado por Dios para confrontar a este enemigo opresor. El libro de los Jueces describe un ciclo recurrente en la vida de Israel: desobediencia, opresión, clamor a Dios y liberación. Durante este periodo, Israel había caído profundamente en la idolatría, abandonando el pacto con Dios y adoptando las prácticas religiosas de las naciones vecinas. Este alejamiento provocó el juicio divino, permitiendo que los filisteos oprimieran al pueblo como una forma de disciplina. La decadencia espiritual de Israel no solo dejó al pueblo vulnerable ante sus enemigos físicos, sino que también afectó su relación con Dios. En lugar de confiar en Él como su protector, buscaron soluciones humanas y se hundieron más en el pecado. Este contexto espiritual oscuro fue el escenario en el que Sansón fue llamado a actuar. A pesar de sus propias debilidades, su vida fue una herramienta en manos de Dios para despertar a Israel y recordarle su fidelidad. En medio de la opresión y la desesperación, Israel clamó a Dios en busca de ayuda. A pesar de su infidelidad, Dios respondió con misericordia, levantando a Sansón como juez y libertador. Pero, a diferencia de otros jueces como Gedeón o Débora, Sansón no lideró un ejército ni actuó como un gobernante tradicional. Su lucha fue personal y solitaria, marcada por sus conflictos internos y sus decisiones impulsivas. Dios utilizó a Sansón de manera única, demostrando que su poder puede manifestarse incluso a través de personas imperfectas. Sansón no era un líder convencional, era un hombre lleno de contradicciones, pero su fuerza y su disposición a enfrentar a los filisteos lo convirtieron en el instrumento divino para debilitar a este enemigo. Su historia nos recuerda que Dios no necesita perfección para cumplir su propósito, sino disponibilidad. La historia de Sansón comienza con una intervención divina que marca su nacimiento como un evento extraordinario. En Jueces capítulo 13, versículos del 2 al 5, un ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa, una mujer estéril, y le anunció que tendría un hijo que sería nazareo desde su concepción. Este niño sería especial, apartado para Dios, y tendría un propósito único: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. El ángel instruyó a la madre de Sansón sobre cómo debía criarlo, destacando la importancia de su consagración a Dios desde el vientre. Este anuncio reflejaba no solo la soberanía divina en la vida de Sansón, sino también el gran peso de las expectativas colocadas sobre él incluso antes de nacer. Desde el principio, su vida estaba destinada a ser un reflejo del plan de Dios para su pueblo. El voto nazareo, detallado en Números capítulo 6, versículos del 1 al 21, era un compromiso de consagración total a Dios. Aquellos que hacían este voto se abstenían de vino y bebidas fermentadas, evitaban el contacto con cadáveres y no cortaban su cabello como un símbolo visible de su dedicación. Este voto representaba pureza, separación y devoción a Dios, y Sansón fue designado como nazareo desde su nacimiento. Sin embargo, la vida de Sansón mostrará cómo esta consagración fue puesta en peligro repetidamente por sus propias acciones. A pesar de que su fuerza extraordinaria estaba vinculada al cumplimiento de este voto, Sansón a menudo ignoraba los principios que debía seguir. Su historia revela las tensiones entre el llamado divino y las elecciones humanas, recordándonos que la consagración a Dios requiere tanto compromiso como obediencia.
Desde su nacimiento, Sansón fue visto como un libertador en potencia, un hombre que tenía la fuerza física y el favor divino para enfrentar a los filisteos. Sin embargo, las expectativas puestas sobre él no siempre se reflejaron en sus acciones. Aunque Sansón fue llamado por Dios, su vida estuvo marcada por decisiones impulsivas, relaciones complicadas y momentos de debilidad moral. Esta contradicción entre el propósito divino y la conducta humana es uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Sansón. A pesar de sus fallas, Dios usó sus acciones para cumplir su plan, demostrando que la soberanía divina puede trabajar incluso a través de los más imperfectos. La historia de Sansón nos recuerda que el llamado de Dios no depende de la perfección humana, sino de su poder y su gracia. Uno de los episodios más controvertidos en la vida de Sansón es su decisión de casarse con una mujer filistea, narrada en Jueces capítulo 14. Esta acción, vista como una traición a la identidad de Israel, generó tensiones tanto dentro de su comunidad como con los filisteos. A primera vista, parecía que Sansón había ignorado su llamado divino al buscar una unión con una de las personas que oprimían a su pueblo. Sin embargo, en el mismo pasaje se nos dice que esta decisión era parte del plan de Dios para confrontar a los filisteos. El matrimonio de Sansón marcó el inicio de una serie de conflictos con los filisteos que terminarían definiendo su vida. Aunque sus motivos personales eran cuestionables, Dios usó esta unión para provocar un enfrentamiento directo con el enemigo de su pueblo. Este episodio refleja cómo Dios, en su soberanía, puede utilizar incluso las decisiones humanas más controvertidas para cumplir sus propósitos. Durante la celebración de su boda, Sansón planteó un enigma a los filisteos, relacionado con un incidente anterior en el que había matado a un león y luego encontró miel en su cadáver. El enigma, narrado en Jueces capítulo 14, versículos del 12 al 14, decía: del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura. Los filisteos, incapaces de resolverlo, presionaron a su esposa para que les revelara la respuesta. Este engaño desató la ira de Sansón y marcó el comienzo de una escalada de violencia entre él y los filisteos. El episodio del enigma simboliza más que un simple juego de palabras. Representa el inicio de un ciclo de traiciones y venganzas que definirían la relación de Sansón con los filisteos. Además, destaca la tensión constante en su vida, un hombre llamado a servir a Dios, pero atrapado por sus propias pasiones e impulsos. El conflicto generado en esta boda fue solo el preludio de una lucha mucho más grande. Cuando Sansón descubrió que su esposa había revelado el enigma bajo presión, su reacción fue violenta. En Jueces capítulo 14, versículo 19, se relata cómo Sansón mató a 30 hombres filisteos para pagar la deuda del enigma, tomando sus ropas para cumplir con su apuesta. Este acto de venganza fue el comienzo de una larga lucha entre él y los filisteos, caracterizada por una violencia que, aunque impulsiva, fue utilizada por Dios para debilitar al enemigo. La venganza de Sansón no solo era personal, era también una confrontación directa contra aquellos que oprimían a Israel. Aunque sus motivos estaban mezclados con ira y orgullo, Dios permitió que sus acciones sirvieran a un propósito mayor. Este evento establece el patrón de la vida de Sansón, una mezcla de fallas humanas y intervención divina que lo convierte en un instrumento de juicio contra los filisteos. Uno de los episodios más icónicos en la vida de Sansón es su enfrentamiento con 1000 filisteos, narrado en Jueces capítulo 15, versículos del 14 al 17.
Equipado únicamente con la quijada de un asno, Sansón desató su fuerza sobrehumana para derrotar a sus enemigos, demostrando una vez más que su poder no provenía de las armas, sino de la intervención divina. Este acto, que podría parecer impulsivo y brutal, se convirtió en un símbolo de cómo Dios usa herramientas inusuales y circunstancias aparentemente insólitas para traer liberación a su pueblo. La quijada del asno, un objeto humilde y carente de valor, se transformó en un instrumento de juicio en manos de Sansón. Este evento subraya la dependencia de Sansón en la fuerza que Dios le otorgaba, incluso en sus momentos de mayor peligro. Aunque Sansón actuó con un espíritu de venganza, el relato destaca que su victoria fue posible gracias al Espíritu de Dios, que lo fortaleció en el momento crucial. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Adobe Acrobat, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. La venganza de Sansón alcanzó un nuevo nivel cuando, en respuesta a la traición de su esposa y su suegro, ató antorchas a las colas de 300 zorras y las soltó en los campos de los filisteos, quemando sus cosechas, viñas y olivares. Este incidente, registrado en Jueces capítulo 15, versículos del 4 al 5, provocó una devastación económica significativa para los filisteos y alimentó aún más el conflicto entre ellos y Sansón. Este acto de destrucción no solo fue una demostración de la astucia de Sansón, sino también un golpe directo al sustento de los filisteos. Las cosechas eran esenciales para su economía y supervivencia, y la pérdida de estos recursos intensificó su hostilidad hacia Sansón. Aunque este episodio muestra la inclinación de Sansón hacia la venganza personal, también refleja cómo Dios utilizó sus acciones para debilitar a los opresores de Israel. A lo largo de sus enfrentamientos con los filisteos, Sansón demostró una fuerza que iba más allá de lo humano. En cada hazaña, desde matar a un león con sus propias manos hasta derrotar a 1000 hombres con una quijada, se evidencia que su poder no provenía de su propio mérito, sino del Espíritu de Dios que lo capacitaba. Estas demostraciones de poder sobrenatural no solo inspiraron temor en los filisteos, sino que también recordaron al pueblo de Israel que su liberación dependía de la intervención divina. Sin embargo, la vida de Sansón también muestra cómo este poder fue mal utilizado en ocasiones. Sus acciones, aunque grandiosas, a menudo fueron impulsadas por la ira, el orgullo y el deseo de venganza. Este contraste entre la fuerza que Dios le otorgó y la manera en que Sansón la usó ilustra la tensión entre el propósito divino y las decisiones humanas. A pesar de sus fallas, Sansón cumplió el propósito de Dios al debilitar significativamente a los filisteos, demostrando que incluso en medio de la imperfección, Dios puede obrar de manera poderosa. La relación de Sansón con Dalila, narrada en Jueces capítulo 16, se ha convertido en uno de los episodios más conocidos y controvertidos de su vida. Dalila, una mujer filistea, atrajo a Sansón con su belleza y encantó, revelando una vez más su debilidad por las mujeres. Esta relación, aunque personal,
tenía profundas implicaciones espirituales y estratégicas. Dalila no solo representaba una tentación para Sansón, sino también una amenaza directa a su llamado divino como juez y libertador de Israel. Sansón, a pesar de su fuerza sobrehumana, mostró una vulnerabilidad evidente al caer repetidamente en relaciones que lo alejaban de su propósito. Su atracción hacia Dalila no era simplemente una cuestión de deseo físico, reflejaba una lucha interna entre su compromiso con Dios y su inclinación por satisfacer sus propios deseos. Esta tensión subraya el conflicto central en la vida de Sansón, su incapacidad para alinear consistentemente sus acciones con su llamado divino. Dalila, motivada por las promesas de los líderes filisteos, aceptó traicionar a Sansón a cambio de una gran suma de dinero. A través de su persistencia, Dalila logró que Sansón le revelara el secreto de su fuerza, su cabello, nunca cortado debido a su voto nazareo. En Jueces capítulo 16, versículos del 15 al 17, se describe cómo Dalila, después de insistir repetidamente, quebrantó la resistencia de Sansón, lo que llevó a su captura y humillación. La traición de Dalila no solo expuso la vulnerabilidad de Sansón, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida. Al revelar el secreto de su fuerza, Sansón no solo rompió su voto nazareo, sino que también demostró cómo sus decisiones impulsivas y su dependencia en placeres temporales podían llevarlo a la ruina. Este episodio resalta cómo las tentaciones, si no se enfrentan con sabiduría y discernimiento, pueden desviar incluso a aquellos con los dones más extraordinarios. La relación con Dalila y su posterior traición muestran cómo la mayor fortaleza de Sansón, su fuerza física, no podía compensar su mayor debilidad, su falta de dominio propio. A pesar de ser un juez llamado por Dios, Sansón permitió que su vida estuviera guiada por sus deseos en lugar de su propósito divino. Esta vulnerabilidad lo llevó a ser capturado por los filisteos, quienes lo cegaron y lo encarcelaron, marcando el momento más bajo de su vida. Sin embargo, incluso en su vulnerabilidad, el propósito de Dios para Sansón no fue abandonado. Este episodio subraya una verdad importante: nuestras fallas y debilidades no tienen la última palabra cuando estamos bajo el plan soberano de Dios. Aunque Sansón enfrentó las consecuencias de sus decisiones, su historia también apunta hacia la posibilidad de redención y restauración, mostrando que Dios puede usar incluso nuestros momentos más oscuros para cumplir su propósito. Tras revelar el secreto de su fuerza a Dalila, Sansón fue traicionado mientras dormía. Los filisteos, aprovechando su vulnerabilidad, le cortaron el cabello, rompiendo su voto nazareo y anulando la fuente de su fuerza. En Jueces capítulo 16, versículos del 18 al 21, se narra cómo los filisteos capturaron a Sansón, lo cegaron y lo llevaron a Gaza, donde fue encadenado y obligado a trabajar en un molino. Este acto de humillación no solo simbolizó la derrota física de Sansón, sino también su caída espiritual debido a sus elecciones impulsivas y su alejamiento del llamado divino. La captura de Sansón marcó un giro dramático en su vida. El hombre que había sido temido por los filisteos y admirado por su pueblo ahora era exhibido como un trofeo de la victoria filistea. Su ceguera física reflejaba su ceguera espiritual, una consecuencia directa de su desobediencia y falta de discernimiento. Sin embargo, incluso en este estado de derrota, Dios no había terminado con él. A pesar de la gravedad de su situación, el encarcelamiento de Sansón no fue el final de su historia. Mientras trabajaba en el molino, comenzó a reflexionar sobre sus acciones y su relación con Dios. Su cabello,
símbolo de su consagración, comenzó a crecer nuevamente, señalando la restauración de su fuerza y su conexión con el propósito divino. Este tiempo de humillación y aislamiento se convirtió en un periodo de renovación espiritual para Sansón. Dios, en su soberanía, usó incluso la caída de Sansón para cumplir su plan. Los filisteos, al subestimar el potencial de Sansón para recuperarse, prepararon inadvertidamente el escenario para su redención final. Este episodio destaca cómo Dios puede transformar la derrota en una oportunidad para la restauración y el cumplimiento de su propósito, incluso cuando parece que todo está perdido. La captura y humillación de Sansón nos enseñan una poderosa lección sobre la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. A lo largo de su vida, Sansón había confiado en su fuerza física y en sus propios deseos, a menudo ignorando su llamado divino. Sin embargo, en su momento de mayor debilidad, Sansón aprendió a reconocer su necesidad de Dios. La historia de Sansón nos recuerda que incluso los más fuertes pueden caer si se apartan de la voluntad de Dios. Pero también nos muestra que la gracia divina es suficiente para restaurar a quienes se arrepienten y buscan su ayuda. En su derrota, Sansón encontró la oportunidad de renovar su relación con Dios y de preparar el camino para cumplir su propósito final. Este mensaje de humildad y redención sigue siendo relevante para los creyentes hoy, recordándonos que nuestra fuerza verdadera proviene de Dios y no de nuestras propias habilidades. En medio de su humillación y encarcelamiento, Sansón experimentó una transformación espiritual que culminó en su último acto de fe. En Jueces capítulo 16, versículo 28, se nos presenta a Sansón clamando a Dios con un corazón arrepentido: Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Este clamor no solo revela su arrepentimiento, sino también su reconocimiento de que su fuerza dependía completamente de Dios. El acto de clamar a Dios fue una muestra de que Sansón, a pesar de sus fallas, había recuperado su fe y su conexión con el propósito divino. Este momento de oración marcó el punto culminante de su vida espiritual, demostrando que incluso en sus últimos momentos, Sansón reconoció la soberanía de Dios y se rindió a su voluntad. Con sus fuerzas renovadas por Dios, Sansón llevó a cabo su acto final, derribando las columnas que sostenían el templo filisteo durante una celebración en honor a Dagón, su dios. En Jueces capítulo 16, versículos del 29 al 30, se describe cómo Sansón, apoyado en las columnas, derrumbó el templo, matando a más de 3,000 filisteos, incluidos sus líderes. Este sacrificio debilitó significativamente a los filisteos y marcó una victoria importante para Israel, a pesar de la muerte de Sansón. El derrumbe del templo no fue solo una hazaña física, fue un acto cargado de significado espiritual. En su sacrificio final, Sansón cumplió el propósito para el cual había sido llamado desde el nacimiento: liberar a Israel de la opresión filistea. Este acto de entrega demuestra que, a pesar de sus fallas pasadas, Dios utilizó a Sansón para llevar a cabo su plan soberano. Aunque su vida estuvo llena de decisiones impulsivas y caídas morales, el sacrificio final de Sansón dejó un legado poderoso. En su muerte, cumplió su misión como juez y libertador, debilitando significativamente a los enemigos de Israel. Más allá de la victoria militar, la historia de Sansón ofrece lecciones profundas sobre la gracia, el arrepentimiento y la redención. El legado de Sansón no se define por sus errores, sino por cómo Dios usó su vida, incluso en su imperfección,
para cumplir su propósito. Su historia nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para redimirnos a través de la fe y la dependencia de Dios. La redención final de Sansón es un testimonio de que Dios puede transformar nuestras debilidades en una victoria para su gloria. En la narrativa bíblica, los filisteos no solo son un enemigo físico de Israel, sino también un símbolo de oposición espiritual. Representan las fuerzas que buscan desviar al pueblo de Dios de su llamado y propósito. Su dominio sobre Israel no se limitaba a la esfera política, también amenazaban con imponer sus valores y prácticas idolátricas, alejando a los israelitas de su fe en Jehová. Esta lucha entre Israel y los filisteos se convierte, entonces, en una representación de la batalla constante entre el bien y el mal, entre la fidelidad a Dios y las tentaciones del mundo. El conflicto con los filisteos ilustra cómo las fuerzas opresoras buscan establecer un control que va más allá de lo territorial, atacando el corazón espiritual del pueblo. En este contexto, Sansón no solo actuó como un libertador físico, sino también como un instrumento de Dios para recordar a Israel que su victoria solo sería posible al volver a su pacto y depender de su poder. Mientras Sansón luchaba contra los filisteos en el campo de batalla, también enfrentaba una lucha interna con sus propias debilidades y deseos. Su vida fue un constante tira y afloja entre su llamado divino y sus impulsos humanos. Esta dualidad lo convierte en un reflejo de la experiencia espiritual de muchos creyentes que enfrentan la lucha entre obedecer a Dios y ceder a las tentaciones del mundo. La historia de Sansón muestra cómo las batallas externas a menudo son un reflejo de los conflictos internos. Aunque Sansón derrotó a miles de filisteos, sus mayores desafíos no fueron físicos, sino espirituales. Este aspecto de su vida nos recuerda que la victoria en cualquier enfrentamiento comienza en el corazón, donde la fe y la obediencia a Dios deben ser fortalecidas para superar las tentaciones y las influencias negativas. La lucha de Sansón contra los filisteos puede interpretarse como una metáfora de la batalla espiritual que cada creyente enfrenta. Los filisteos, con su poder y persistencia, representan las fuerzas del pecado y las tentaciones que buscan desviar a los cristianos de su relación con Dios. Al igual que Israel enfrentó un enemigo poderoso, los creyentes hoy enfrentan desafíos espirituales que requieren una dependencia constante en la fortaleza que proviene de Dios. Sansón, a pesar de sus fallas, nos enseña que la verdadera fuerza para vencer estas luchas no proviene de nuestras habilidades o méritos, sino de nuestra dependencia en Dios. Su historia nos anima a reconocer nuestras debilidades y a buscar el poder divino para resistir las tentaciones y superar los obstáculos que enfrentamos en nuestra vida espiritual. A lo largo de la vida de Sansón, queda claro que sus victorias sobre los filisteos no fueron el resultado de su fuerza física por sí sola, sino de la intervención divina. Desde la masacre con la quijada de un asno hasta la destrucción del templo filisteo, cada victoria fue posible porque Dios estaba obrando a través de él. Este mensaje es central para el creyente: la verdadera victoria no proviene de nuestro esfuerzo, sino de nuestra confianza en Dios. Sansón nos recuerda que incluso en nuestras caídas y luchas internas, Dios es fiel para cumplir su propósito en nuestras vidas. La lucha espiritual no se gana con nuestras fuerzas, sino al depender completamente de su poder y su gracia. Este mensaje de esperanza y confianza en Dios sigue siendo relevante hoy, animando a los creyentes a enfrentar sus batallas con fe y a buscar su dirección en todas las cosas. Desde su concepción, Sansón fue apartado para un propósito especial mediante el voto nazareo, como se describe en Jueces capítulo 13, versículos del 3 al 5.
Este voto representaba una consagración total a Dios, un llamado a vivir una vida de pureza y dedicación para cumplir su propósito divino. La madre de Sansón recibió instrucciones específicas de abstenerse de ciertos alimentos y bebidas durante el embarazo, reflejando la santidad requerida desde el inicio de la vida de Sansón. Este voto era único en la vida de Sansón, ya que, a diferencia de los nazareos temporales que podían tomar este compromiso por un tiempo limitado, Sansón fue llamado a mantenerlo de por vida. Esta consagración debía ser el fundamento de su identidad y misión, marcándolo como un hombre separado para Dios, con un papel crucial en la liberación de Israel. El voto nazareo, descrito en Números capítulo 6, versículos del 1 al 21, incluía 3 restricciones principales: no consumir productos derivados de la vid, no tocar cadáveres y no cortar el cabello. Estas restricciones simbolizaban una vida de santidad y separación, mostrando al mundo que la persona que tomaba este voto estaba completamente dedicada a Dios. En el caso de Sansón, su cabello sin cortar era un símbolo visible de su voto y el medio a través del cual Dios manifestaba su poder en él. Cada restricción estaba diseñada para enfatizar la obediencia y el enfoque en lo divino, recordando constantemente al nazareo su llamado a vivir según los estándares de Dios. Sin embargo, como veremos en la vida de Sansón, el incumplimiento de estas restricciones tendría consecuencias significativas, tanto físicas como espirituales. A pesar de su consagración, Sansón violó repetidamente las restricciones de su voto nazareo. Tocó cadáveres al tomar miel del cuerpo de león muerto, Jueces capítulo 14, versículos del 8 al 9. Mostró un comportamiento imprudente en sus relaciones con mujeres extranjeras y finalmente reveló el secreto de su fuerza, permitiendo que le cortaran el cabello. Estos actos no solo representaron una ruptura de su voto, sino también una separación de su relación con Dios. El incumplimiento de Sansón de su voto nazareo nos muestra las consecuencias de ignorar el llamado divino. Su fuerza, que dependía de su consagración, desapareció cuando permitió que su cabello fuera cortado. Este momento crucial en su vida simboliza cómo las decisiones impulsivas y la falta de obediencia pueden tener un impacto devastador en nuestra capacidad de cumplir con el propósito de Dios. A pesar de las repetidas fallas de Sansón, Dios no lo abandonó. Incluso después de que perdió su fuerza y fue capturado por los filisteos, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la restauración de su consagración y la gracia de Dios en su vida. Jueces capítulo 16, versículo 22. Este acto de misericordia divina destaca el hecho de que, aunque Sansón no fue fiel a su voto, Dios permaneció fiel a su propósito. La historia de Sansón nos recuerda que la gracia de Dios es mayor que nuestras fallas. Aunque sufrió las consecuencias de sus acciones, Dios utilizó su vida para cumplir su plan de liberar a Israel. Este mensaje de redención y restauración es una poderosa lección para los creyentes, mostrándonos que, incluso cuando caemos, Dios puede transformarnos y usarnos para su gloria si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. A lo largo de la vida de Sansón, la ira aparece como una fuerza impulsora detrás de muchas de sus decisiones y acciones. Desde el inicio de su conflicto con los filisteos, se puede observar cómo sus emociones intensas, particularmente la ira, lo llevaron a actuar de manera impulsiva y violenta. Por ejemplo, cuando los filisteos manipularon a su esposa para obtener la respuesta a su enigma, Sansón reaccionó con furia, matando a 30 hombres para cumplir con la deuda del enigma y recuperando su orgullo herido. Este episodio, descrito en Jueces capítulo 14, versículos del 19 al 20,
marca el comienzo de un patrón en el que la ira de Sansón lo lleva a buscar venganza de manera personal, sin considerar siempre las implicaciones más amplias de sus actos. La ira de Sansón, aunque frecuentemente mal dirigida, fue utilizada por Dios para cumplir sus propósitos. Sin embargo, esta ira no estaba motivada exclusivamente por la justicia divina, sino también por sentimientos humanos como el orgullo herido, el deseo de revancha y la frustración. Estos elementos revelan las complejidades de la naturaleza de Sansón, quien, a pesar de ser un hombre llamado por Dios, estaba profundamente influenciado por sus emociones humanas. Esta combinación de llamado divino y reacciones humanas pone de manifiesto la tensión entre la soberanía de Dios y las decisiones humanas, mostrando cómo incluso nuestras emociones más desordenadas pueden ser utilizadas en el plan divino. Aunque muchas de las acciones de Sansón parecen ser impulsadas por su deseo de venganza personal, las Escrituras dejan claro que Dios estaba obrando a través de ellas para llevar a cabo su juicio contra los filisteos. En Jueces capítulo 14, versículo 4, se menciona que el matrimonio de Sansón con una filistea, una decisión que parecía contradecir las leyes y costumbres de Israel, era en realidad parte del plan de Dios para crear un conflicto con los filisteos. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre cómo Dios, en su soberanía, puede usar incluso nuestras elecciones cuestionables para cumplir sus propósitos. El juicio de Dios contra los filisteos, llevado a cabo a través de Sansón, no se limitó a un acto único, sino que se manifestó a lo largo de su vida. Desde la quema de los campos de los filisteos con las zorras encendidas hasta la destrucción del templo de Dagón, cada acción de Sansón debilitó el poder filisteo sobre Israel. Sin embargo, este juicio no solo estaba dirigido a los opresores externos, sino también al corazón de Israel, llamando al pueblo a arrepentirse y regresar a Dios. Sansón, con todas sus imperfecciones, fue un instrumento en este proceso, demostrando que incluso los jueces más fallidos podían ser usados por Dios para traer liberación y juicio. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by 7-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Walmart Business saves you time, money, and hassle, which means you can focus on what really matters, like putting the money you save back into what you do, spending more time training your team, filling orders, and finding new clients. Anything and everything, right down to, oh, that's one, choosing the best hold music. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. A pesar de sus muchas fallas y de las consecuencias de sus decisiones impulsivas, la historia de Sansón culmina en un acto de redención que destaca el perdón y la gracia de Dios. Después de haber sido capturado, cegado y humillado, Sansón encontró en su sufrimiento una oportunidad para reflexionar y renovar su relación con Dios. En su último acto, registrado en Jueces capítulo 16, versículos del 28 al 30, Sansón clamó a Dios con un corazón arrepentido, pidiendo una última oportunidad para cumplir con su propósito.
El clamor de Sansón no solo fue una petición de fuerza física, sino también una expresión de su reconocimiento de que su poder provenía exclusivamente de Dios. Al derribar las columnas del templo filisteo, Sansón no solo destruyó a miles de sus enemigos, sino que también cumplió el propósito divino para el cual había sido llamado desde el principio. Este acto final, aunque trágico, fue un recordatorio de que Dios no abandona a sus siervos, incluso cuando ellos han fallado. La redención de Sansón a través del perdón divino subraya la importancia de volver a Dios en los momentos de mayor debilidad y depender de su gracia para encontrar restauración. La vida de Sansón ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza destructiva de la ira y el poder transformador del perdón divino. La ira, cuando no se maneja adecuadamente, puede llevar a decisiones impulsivas y a consecuencias devastadoras, como se ve repetidamente en la vida de Sansón. Sin embargo, la historia también muestra que, incluso cuando caemos en los peores errores, la gracia de Dios está disponible para restaurarnos si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Para los creyentes, la historia de Sansón es un recordatorio de que nuestras emociones humanas, aunque poderosas, deben ser sometidas a la voluntad de Dios. La ira, si no se controla, puede alejarnos de nuestro propósito divino, pero el perdón de Dios tiene el poder de redimir incluso nuestras mayores fallas. Sansón, con todas sus imperfecciones, demuestra que la verdadera fuerza no proviene de nuestras habilidades o emociones, sino de nuestra dependencia total en Dios. Su vida nos invita a confiar en la gracia de Dios, incluso cuando hemos fallado, y a buscar su guía en todas nuestras acciones. La relación de Sansón con Dios comenzó con un propósito claro y una promesa divina. Desde su nacimiento, Sansón fue apartado por Dios para ser nazareo y servir como juez de Israel, un papel que implicaba liderar a su pueblo y librarlo de la opresión filistea. En Jueces capítulo 13, versículos del 3 al 5, el ángel del Señor anunció a los padres de Sansón que él sería un libertador especial, consagrado desde el vientre para cumplir un llamado único. Este inicio lleno de esperanza y dirección divina estableció las bases de una vida marcada por el potencial para hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Sin embargo, esta promesa divina también vino acompañada de altas expectativas. Como nazareo, Sansón debía mantener un estándar de santidad y obediencia que reflejara su dedicación a Dios. Su relación con Dios no solo estaba destinada a ser una fuente de fortaleza espiritual, sino también un modelo de fidelidad para Israel, un pueblo que había caído en la idolatría y el pecado. Desde su infancia, Sansón estuvo envuelto en la tensión entre su llamado divino y las luchas humanas que definirían su vida. A pesar de su inicio prometedor, la relación de Sansón con Dios estuvo llena de altibajos, reflejando las tensiones entre su llamado espiritual y sus impulsos humanos. Aunque Sansón mostró una fe activa al confiar en la fuerza que Dios le daba, a menudo tomaba decisiones que lo alejaban de la voluntad divina. Su vida estuvo marcada por actos de desobediencia, como tocar cadáveres, violando el voto nazareo, involucrarse en relaciones con mujeres filisteas y permitir que sus emociones, especialmente la ira y el orgullo, guiaran muchas de sus acciones. Estos momentos de desobediencia y rebeldía no solo complicaron su relación con Dios, sino que también lo llevaron a enfrentar consecuencias devastadoras. Sin embargo, incluso en medio de sus fallas, Dios permaneció fiel a su propósito para Sansón. Las Escrituras muestran cómo, a pesar de las decisiones impulsivas de Sansón, Dios continuó usándolo como un instrumento para debilitar a los filisteos y proteger a Israel.
Este patrón de altibajos en la fe de Sansón refleja la realidad de muchos creyentes que luchan con la tensión entre el llamado de Dios y las tentaciones del mundo. El momento más significativo en la relación de Sansón con Dios ocurrió al final de su vida, cuando, cegado y humillado, clamó a Dios en un acto de arrepentimiento y dependencia total. En Jueces capítulo 16, versículo 28, Sansón oró: Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme solamente esta vez. Esta oración marcó un cambio crucial en su corazón, ya que Sansón reconoció que su fuerza no provenía de él mismo, sino de Dios. Este clamor final muestra a un Sansón transformado por el sufrimiento y la reflexión. Aunque sus acciones previas estaban a menudo motivadas por el orgullo y la ira, su oración final fue una expresión de humildad y reconocimiento de su dependencia en el poder divino. En su acto final de derribar las columnas del templo filisteo, Sansón no solo derrotó a sus enemigos, sino que también demostró que su relación con Dios había sido restaurada, incluso en la hora más oscura de su vida. La vida de Sansón es un testimonio poderoso de la gracia de Dios. A pesar de sus muchas fallas y de las consecuencias de sus decisiones impulsivas, Dios nunca abandonó a Sansón ni revocó su llamado en su vida. Incluso cuando Sansón rompió su voto nazareo y fue capturado por los filisteos, Dios permaneció fiel a su propósito de liberar a Israel a través de él. Este ejemplo de gracia divina nos recuerda que, aunque nuestras fallas pueden ser grandes, el amor y la misericordia de Dios son mayores. La relación de Sansón con Dios subraya una verdad central para todos los creyentes: Dios no nos elige por nuestra perfección, sino por su gracia. A través de la vida de Sansón, vemos cómo Dios puede usar incluso nuestras debilidades y errores para cumplir su plan soberano. Este mensaje de redención y restauración nos anima a volver a Dios en momentos de fracaso, confiando en que su gracia es suficiente para restaurar nuestra relación con Él y guiarnos hacia el cumplimiento de su propósito. El liderazgo de Sansón se distingue notablemente de los demás jueces de Israel. Mientras que líderes como Débora, Gedeón y Jefté reunieron ejércitos y trabajaron en colaboración con el pueblo para enfrentar a los opresores, Sansón llevó a cabo sus acciones de manera individual y personal. Su lucha contra los filisteos no implicó la formación de un ejército ni la conducción de campañas militares organizadas. En cambio, sus enfrentamientos fueron actos impulsivos y solitarios, marcados por una fuerza sobrehumana que dependía de su conexión con Dios. A diferencia de otros jueces que gobernaron a Israel durante periodos prolongados y establecieron cierta estabilidad, la narrativa de Sansón se centra más en sus conflictos personales que en un liderazgo colectivo. Esto lo convierte en una figura atípica dentro del libro de los jueces, ya que su vida es un reflejo de la intervención divina directa en circunstancias particulares, más que un modelo de liderazgo tradicional. Esta diferencia subraya cómo Dios puede utilizar diversas formas de liderazgo para cumplir su propósito, incluso a través de figuras que no encajan en los moldes convencionales. A pesar de sus diferencias, Sansón comparte ciertos paralelismos con otros jueces, como Débora y Gedeón. Como Débora, Sansón fue llamado por Dios en un momento de profunda crisis para Israel, cuando el pueblo sufría bajo la opresión de sus enemigos. Ambos fueron instrumentos divinos para traer liberación, aunque lo hicieron de maneras muy distintas. Mientras Débora lideró con sabiduría y estrategias militares, Sansón se destacó por su fuerza física y actos individuales de valentía. Con Gedeón, Sansón comparte el hecho de haber sido utilizado por Dios a pesar de sus dudas y debilidades.
Gedeón, inicialmente inseguro de su llamado, fue transformado por la gracia de Dios en un líder audaz. Sansón, por su parte, mostró debilidades diferentes, como su impulsividad y su vulnerabilidad a las tentaciones, pero también fue fortalecido por Dios para cumplir su propósito. Estos paralelismos destacan la diversidad de formas en las que Dios opera a través de sus siervos, utilizando tanto la estrategia como la fuerza, la sabiduría como el poder físico. Mientras que otros jueces, como Débora y Gedeón, demostraron una dependencia constante de Dios y una vida marcada por la obediencia. Sansón sirve como un recordatorio de los peligros de actuar según los propios deseos en lugar de seguir la guía divina. Sus acciones impulsivas y su falta de dominio propio lo llevaron a enfrentar consecuencias dolorosas, pero también resaltan la gracia de Dios, que continuó usándolo a pesar de sus fallas. Comparado con otros jueces, Sansón nos enseña lecciones importantes sobre la necesidad de la obediencia y la humildad. Su vida pone de manifiesto cómo la falta de autocontrol y la dependencia en las propias fuerzas pueden llevar al fracaso, pero también cómo la redención es posible incluso después de los errores más graves. Esta comparación con otros jueces refuerza la idea de que el éxito en el liderazgo espiritual no se basa únicamente en habilidades o dones, sino en la disposición de depender de Dios en todas las circunstancias. A pesar de sus imperfecciones, Sansón desempeñó un papel crucial en la historia de Israel. Sus acciones individuales, aunque caóticas en ocasiones, debilitaron significativamente el poder de los filisteos, preparando el camino para la liberación completa que se lograría en generaciones posteriores. Sansón no lideró un movimiento nacional ni estableció un gobierno duradero, pero su impacto fue profundo al confrontar directamente a los opresores de Israel. La vida de Sansón sirve como un recordatorio de que Dios puede utilizar a personas imperfectas para cumplir su propósito soberano. Su legado, aunque complejo, es una demostración del poder de Dios para obrar incluso en medio de nuestras debilidades y fallas. Comparado con otros jueces, Sansón destaca como una figura única, cuyo impacto resalta la diversidad de los caminos que Dios utiliza para guiar y liberar a su pueblo. La vida de Sansón es una poderosa ilustración de las consecuencias de la desobediencia y la necesidad de seguir el llamado de Dios con fidelidad. Aunque Sansón fue consagrado desde su nacimiento como nazareo, sus acciones a menudo reflejaron una falta de respeto por las restricciones y el propósito divino de su vida. Desde tocar el cadáver de león hasta sus relaciones con mujeres filisteas, Sansón constantemente rompió las reglas que simbolizaban su dedicación a Dios. Cada acto de desobediencia lo alejaba más de su propósito y lo colocaba en situaciones de peligro y derrota. Para los creyentes modernos, esta lección es clara: el llamado de Dios requiere obediencia. La desobediencia, incluso en áreas pequeñas, puede tener consecuencias devastadoras tanto espirituales como prácticas. Sin embargo, la historia de Sansón también muestra que la obediencia no es un requisito para ganar el amor de Dios, sino una respuesta a su gracia y llamado. La obediencia no solo protege nuestra relación con Dios, sino que también nos posiciona para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Aunque Sansón era conocido por su fuerza física, su historia subraya que su verdadero poder provenía de Dios. Cada hazaña que realizó, desde matar al león con sus manos hasta derribar las columnas del templo filisteo, fue posible gracias al Espíritu de Dios que obraba en él. Sin embargo, Sansón a menudo actuaba como si su fuerza fuera innata, confiando en sus habilidades en lugar de reconocer su dependencia de Dios.
Este error lo llevó a tomar decisiones impulsivas y a subestimar las consecuencias de romper su voto nazareo. Los creyentes modernos pueden aprender de los errores de Sansón que el poder y la habilidad, por impresionantes que sean, son inútiles sin la dirección y el favor de Dios. La vida de Sansón nos recuerda que toda buena dádiva proviene de Dios y que debemos depender de Él en todo lo que hacemos. La dependencia de Dios no es una señal de debilidad, sino una expresión de sabiduría y fe. Reconocer a Dios como la fuente de nuestra fuerza nos protege de la arrogancia y nos ayuda a mantenernos enfocados en su propósito. Uno de los mensajes más consoladores de la vida de Sansón es que el fracaso no es el final cuando estamos bajo la gracia de Dios. A pesar de sus repetidas caídas, Sansón nunca fue abandonado por Dios. Incluso cuando fue capturado, cegado y humillado, Dios permaneció cerca, permitiendo que su cabello volviera a crecer y dándole la oportunidad de cumplir su propósito final. Este acto de gracia divina destaca que, aunque Sansón había fallado, Dios no había terminado con él. Para los creyentes, esta verdad es un recordatorio de que nuestros errores no tienen por qué definirnos. La gracia de Dios está disponible para redimirnos y restaurarnos, sin importar cuán lejos hayamos caído. La vida de Sansón demuestra que Dios puede usar incluso nuestras fallas para cumplir su plan soberano, siempre que nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Esto nos da esperanza y confianza en que, a pesar de nuestras debilidades, Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Desde su concepción, la vida de Sansón estuvo marcada por un propósito divino. Sin embargo, sus decisiones impulsivas y su falta de enfoque a menudo lo alejaron de ese propósito. A pesar de esto, Dios usó cada circunstancia, incluso sus errores, para cumplir su plan. La historia de Sansón nos recuerda que cada persona tiene un propósito único en el plan de Dios y que nuestro llamado no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a seguirlo. Para los creyentes modernos, esto significa que debemos buscar activamente vivir en alineación con el propósito que Dios nos ha dado. Esto incluye tomar decisiones sabias, evitar las tentaciones que nos desvían de nuestro camino y depender constantemente de la guía de Dios. La vida de Sansón nos desafía a no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da, sino a abrazar nuestro llamado con determinación y fe, confiando en que su gracia nos sostendrá incluso en nuestras debilidades. En su sacrificio final, Sansón encarna el concepto de redención al entregar su vida para cumplir el propósito de Dios. Aunque su historia está llena de errores y decisiones impulsivas, este acto culminante, narrado en Jueces capítulo 16, versículos del 28 al 30, representa su regreso a la dependencia total de Dios. Al derribar las columnas del templo filisteo, Sansón no solo destruyó a miles de enemigos de Israel, sino que también cumplió el propósito divino que se le había asignado desde su nacimiento: debilitar el poder de los filisteos y liberar a su pueblo de su opresión. Sansón, a pesar de sus fallas, se convierte en un símbolo de cómo Dios puede usar incluso nuestras debilidades y errores para llevar a cabo su plan redentor. Este acto final, aunque trágico, refleja el principio teológico de que la redención a menudo implica sacrificio. Su muerte no solo liberó a Israel de sus enemigos, sino que también marcó el cumplimiento de la promesa de Dios de levantar un juez para su pueblo. La figura de Sansón, entonces, ilustra que incluso los actos de redención pueden surgir de situaciones aparentemente irredimibles. Aunque Sansón fue un hombre imperfecto, su vida contiene elementos que prefiguran el sacrificio de Cristo en la cruz.
Ambos fueron consagrados desde antes de su nacimiento para cumplir un propósito divino, y ambos sacrificaron sus vidas en un acto que trajo liberación a su pueblo. Sin embargo, mientras que el sacrificio de Sansón fue impulsado por un deseo de venganza y justicia personal, el de Cristo fue motivado por un amor perfecto y la voluntad de obedecer al Padre en todo. El acto de Sansón al derribar las columnas del templo filisteo puede verse como un reflejo imperfecto de la obra redentora de Cristo. Así como Sansón usó su fuerza otorgada por Dios para destruir a los enemigos de Israel, Cristo entregó su vida para derrotar al pecado y a la muerte, trayendo redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Este paralelismo subraya que, aunque Sansón no fue un salvador perfecto, su vida apunta hacia el salvador perfecto que vendría siglos después. La historia de Sansón es un recordatorio poderoso de que la redención no depende de nuestros méritos, sino de la gracia y el plan soberano de Dios. A pesar de sus fallas repetidas, Sansón fue utilizado por Dios para cumplir un propósito divino. Esto demuestra que la gracia de Dios es mayor que nuestras debilidades y errores, y que su plan redentor siempre prevalecerá. La gracia en la vida de Sansón es evidente en cómo Dios permaneció fiel a él incluso cuando Sansón rompió su voto nazareo y cayó en el pecado. Aunque perdió su fuerza y fue humillado, Dios le dio una última oportunidad para cumplir su propósito. Esta restauración final subraya el hecho de que, aunque podemos desviarnos, Dios es siempre fiel para restaurarnos si nos arrepentimos y volvemos a Él. La historia de Sansón nos anima a confiar en que la redención está disponible para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. Desde una perspectiva teológica, la vida de Sansón resalta la interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aunque Sansón tomó decisiones que lo alejaron de su llamado, Dios utilizó incluso sus fallas para cumplir su propósito. Esto es un recordatorio de que el plan de Dios no se ve frustrado por nuestras imperfecciones, sino que su gracia es suficiente para trabajar a través de nuestras vidas, independientemente de nuestras debilidades. Para los creyentes modernos, la historia de Sansón tiene un profundo significado teológico. Nos enseña que Dios es capaz de redimir incluso las situaciones más desesperadas y de usar nuestras vidas para su gloria, siempre que confiemos en su gracia y nos sometamos a su voluntad. Al igual que Sansón, podemos encontrar redención y propósito en medio de nuestras luchas, sabiendo que Dios puede transformar nuestras debilidades en una herramienta poderosa para cumplir su plan eterno. La vida de Sansón es un testimonio claro de cómo la autosuficiencia puede ser engañosa y conducir a la caída. Aunque poseía una fuerza extraordinaria, Sansón a menudo actuaba como si esta habilidad fuera innata y bajo su control, olvidando que provenía directamente de Dios. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door.
In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Este error lo llevó a depender más en sus propias capacidades que en la dirección divina. A lo largo de su vida, Sansón tomó decisiones impulsivas y egoístas, muchas veces sin consultar a Dios o considerar las consecuencias de sus actos. Este patrón culminó en su captura por los filisteos, cuando su fuerza lo abandonó tras la traición de Dalila y el rompimiento de su voto nazareo. En ese momento de vulnerabilidad, Sansón aprendió una lección difícil: la verdadera fuerza no proviene de nuestras habilidades físicas, intelectuales o emocionales, sino de una relación profunda y dependiente con Dios. Esta lección sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la autosuficiencia nos aleja del propósito divino, mientras que la dependencia en Dios nos conduce a la verdadera fortaleza y dirección. El momento más oscuro en la vida de Sansón también se convirtió en su mayor acto de fe. Tras ser humillado y cegado, Sansón no se rindió completamente a la derrota. En lugar de eso, reconoció su necesidad de Dios y clamó por su ayuda. En Jueces capítulo 16, versículo 28, se nos presenta su oración: Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme solamente esta vez. Este clamor fue un acto de fe en un Dios que no había abandonado a Sansón, incluso en su caída. En su momento final, Sansón mostró una fe renovada al depender completamente de Dios para lograr su propósito final. Este acto de confianza subraya una verdad espiritual clave, incluso en nuestras peores circunstancias. Cuando hemos perdido todo, aún podemos recurrir a Dios y confiar en su poder para obrar a través de nosotros. Este mensaje ofrece esperanza a los creyentes modernos, recordándoles que no importa cuán lejos hayamos caído, la fe en Dios puede llevarnos a la restauración y la victoria. La vida de Sansón nos enseña que los dones y habilidades que poseemos son regalos de Dios, dados con un propósito específico. La fuerza de Sansón no era solo un atributo físico impresionante, era una herramienta para cumplir el plan de Dios de liberar a Israel de la opresión filistea. Sin embargo, a lo largo de su vida, Sansón usó este don de maneras que a menudo estaban motivadas por sus deseos personales en lugar del propósito divino. Este mal uso de sus dones tuvo consecuencias significativas, pero también nos muestra la paciencia y la gracia de Dios. Al final de su vida, Sansón utilizó su fuerza como un acto de sacrificio, cumpliendo finalmente el propósito para el cual había sido llamado. Esta lección nos desafía a reflexionar sobre cómo usamos los talentos y recursos que Dios nos ha dado. ¿Los usamos para su gloria y su propósito, o los desperdiciamos en búsquedas egoístas? La vida de Sansón nos invita a redirigir nuestros dones hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, sabiendo que Él los ha dado con un propósito eterno en mente. La historia de Sansón culmina con una poderosa lección de esperanza y restauración. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, errores y momentos de debilidad, su final nos muestra que Dios no abandona a aquellos que son llamados según su propósito. En su acto final, Sansón demostró que la gracia de Dios es suficiente para transformar incluso las situaciones más oscuras en victorias para su gloria. Este mensaje de esperanza es relevante para los creyentes modernos que a menudo luchan con sus propias fallas y debilidades. La historia de Sansón nos recuerda que nuestra fuerza verdadera no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Incluso cuando fallamos, su gracia está disponible para restaurarnos y guiarnos hacia el cumplimiento de su plan.
La vida de Sansón nos invita a confiar en que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios puede obrar en y a través de nosotros para lograr su propósito eterno. La vida de Sansón, con todos sus altibajos, es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede obrar incluso a través de nuestras imperfecciones para cumplir su propósito. Desde su nacimiento, Sansón fue apartado para ser un instrumento de liberación para Israel, pero su camino estuvo lleno de desafíos, decisiones impulsivas y conflictos internos. A pesar de todo, Dios nunca lo abandonó. Incluso en su momento de mayor debilidad, Sansón encontró fuerza en Dios, demostrando que la verdadera victoria no proviene de nuestras habilidades, sino de nuestra dependencia en el poder divino. El sacrificio final de Sansón no solo marcó el cumplimiento de su llamado, sino que también sirvió como un eco de la gracia y el propósito de Dios en medio de nuestras fallas. Su vida nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza y restauración en las manos de un Dios misericordioso. Al reflexionar sobre la historia de Sansón, somos desafiados a vivir con propósito, a utilizar nuestros dones para glorificar a Dios y a buscar su guía en todas las cosas. La vida de Sansón no es solo una historia del pasado, es una lección viva para nosotros hoy. Nos recuerda que el verdadero poder, la verdadera restauración y la verdadera redención provienen de Dios. Sansón nos llama a reconocer nuestra dependencia de Él y a vivir con la certeza de que su gracia es suficiente, incluso en nuestros momentos más oscuros. Reflexiona sobre tu propia vida y propósito. Así como Sansón fue llamado a una misión específica, tú también tienes un propósito divino. Tómate un momento para buscar la dirección de Dios y alinea tus decisiones con su voluntad. Confía en la gracia de Dios, no importa cuántas veces hayas fallado, la historia de Sansón nos recuerda que Dios es capaz de restaurar y redimir nuestras vidas. Vuelve a Él con un corazón arrepentido y encuentra fortaleza en su poder. Comparte este mensaje. Si la historia de Sansón te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar sobre la gracia y la redención de Dios. Haz clic en compartir y difunde esta poderosa lección. Interactúa con nosotros, déjanos tu comentario abajo. ¿Qué parte de la vida de Sansón resonó más contigo? ¿Cómo ves reflejada la gracia de Dios en tu propia vida? Nos encantaría escuchar tu experiencia. Únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal para seguir explorando estas fascinantes historias de la Biblia y descubrir las lecciones espirituales que transforman vidas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido.